este personaje tenía en su época. Y son esas nuevas formas de narrar, por ejemplo la del tiempo circular de Gabriel García Márquez, las que tendría que aprender a leer. Pero no solamente este personaje tendría que enfrentarse a textos narrativos o textos literarios. Para poder sobrevivir en el mundo actual va a tener que buscar un empleo. Y entonces se va a encontrar con un formulario como este que va a tener que interpretar también. Tiene que identificar la información que se le pide y poder llenarla con adecuación para poder postular a cualquier tipo de empleo. También requiere que esté actualizado, que conozca lo que ocurre a su alrededor. Y entonces se va a encontrar con textos de esta índole que tienen una organización también especial, que no es la misma organización a la cual él está acostumbrado, ¿no? Tienen titulares hacia arriba, tienen caracteres más grandes, más pequeños, organizados de determinadas maneras. Todo esto tiene una lógica especial. Y este personaje, pues, no necesariamente está acostumbrado a esta lógica, a esta organización de texto. Y también, además, una vez que haya conseguido empleo, pues va a tener que buscar una vivienda, y entonces va a tener que enfrentarse a textos de este tipo, que implican tablas, gráficos, cuadros, para los cuales seguramente nuestro personaje tampoco está acostumbrado. Tendría que no solamente saber identificar la información que está acá, sino hacer relaciones, establecer tendencias y tomar decisiones en función de la información que textos de este tipo van a ofrecer. Y sin ir muy lejos, cuando uno tiene que ir a un restaurante a alimentarse, va a encontrarse con un menú que también tiene una organización textual particular. Va a tener que hacer una serie de decisiones, tomar una serie de decisiones respecto de, uno, su gusto, dos, su economía, su bolsillo, y después va a tener que enfrentarse a otro tipo de textos como este, que es la cuenta, y va a tener que contrastar la información de un texto con el otro para saber que no está siendo engañado. Y si vamos más allá todavía, este personaje va a tener que seguir adentrándose en la cultura y va a tener que aprender a manejar diversos dispositivos que en su época no existían. Dispositivos digitales como la computadora, como una tablet, como un teléfono celular, que además ofrecen información que ya simplemente rompe con todos los patrones de organización tradicionales. Tiene que, por ejemplo, aprender a escribir y leer correos electrónicos y secuencias de correos electrónicos. En los trabajos, por ejemplo, esto es muy común, ¿no? Donde a veces llegan correos electrónicos que tienen todo un historial detrás, y entonces hay que saber leer ese historial para saber de qué está hablando este correo electrónico, o manejarse en entornos como una página web. En pantalla está la página web del Ministerio de Educación, que tienen diversos enlaces, que tienen diversos segmentos en donde uno hace clic y va a otro lugar, y tiene que aprender pues a navegar aquí, a buscar la información que importa y a seleccionarla y relacionarla con otra información. Entonces, nuestro personaje se va a ver en una serie de problemas si es que no logra manejar
ese respecto. Sin ir muy lejos, hay páginas como Wikipedia, por ejemplo, que es muy conocida, y solamente la estoy colocando como ejemplo de lo que podría encontrarse una persona al explorar y buscar información en Internet. Se va a encontrar con que existen en los textos digitales unos enlaces que llamamos hipervínculos que nos guían hacia otros textos. Por ejemplo, este texto de Wikipedia dice que San Martín es uno de los departamentos del Perú, situado al norte del país, el cual comprende los territorios amazónicos, y ahí está su hipervínculo de la porción media y baja de la cuenca del río Guayana, que es otro hipervínculo. Al hacer clic en alguno de estos hipervínculos, nos va a remitir a otro texto que amplía la información, y a otro texto, haciendo clic en otro vínculo, que también continúa ampliando la información en otra dirección. Y así podríamos ir navegando por muchas páginas, de tal manera de que yo voy a tener la información que deseo haciendo una serie de clics y siguiendo vínculos. Esta característica de los textos digitales es lo que se conoce como la hipertextualidad, en donde el lector hace su propia ruta de lectura. Entonces, ya para nuestro personaje era complejo introducirse en un universo de símbolos tan elementales como el letrero del baño o un letrero que prohíbe consumir determinado producto por ser tóxico, ya introducirse en el manejo del texto en entornos digitales sería mucho más complejo. Sin embargo, hoy en día las necesidades y exigencias del mundo contemporáneo nos obligan a manejar este tipo de textos, a desarrollar habilidades que nos permitan comprender, juzgar, evaluar y tomar decisiones sobre la base de la información que nos dan todos estos tipos de textos. En ese sentido, PISA apela a un término que difiere de la definición tradicional de la lectura. PISA utiliza un término llamado reading literacy, que si nosotros lo traducimos al castellano sería algo así como alfabetización lectora, pero no la alfabetización en los términos tradicionales que nosotros podríamos entenderla, como el aprendizaje del alfabeto o la decodificación simple de palabras o de conjunto de palabras. No es la oralización de un texto, no es saber leer, saber decodificar este conjunto de letras o este conjunto de palabras. No es esa alfabetización. Cuando PISA habla de alfabetización, sugiere una suerte de apropiación de un código, de un conjunto de elementos que conforman un código especial de significado. Y este código es más amplio que solamente el alfabeto, sino que es una serie de relaciones complejas entre ideas. PISA define entonces la alfabetización lectora como la comprensión, el uso, la reflexión y el interés en textos escritos para conseguir metas propias, para desarrollar el conocimiento y el potencial de uno mismo y participar en la sociedad. Entonces, esta idea de alfabetización lectora pues va más allá de la idea tradicional de alfabetización en primer lugar, y también va más allá de la idea tradicional de comprensión lectora, en el sentido en que es también no solamente la comprensión, sino qué puedo hacer con la lectura y cómo es que la lectura me sirve a mí para poder desempeñarme en la sociedad. Entonces, para evaluar la lectura, PISA organiza el constructo en tres dimensiones.
En principio, tenemos la situación de lectura. Pisa habla de situación como el contexto en el que ocurre la lectura. Y tiene que ver con también los fines y objetivos del lector. Una lectura, un texto puede ser de uso personal, por ejemplo, una nota escrita a mano o una carta es un objeto, un texto de uso personal, pero también podría ser de uso público, por ejemplo, un periódico, un diario, una revista, son textos de uso público. O también podría tener fines educacionales, como lo son los libros de texto que se imparten, que se distribuyen en las escuelas, o que los docentes les dan a sus estudiantes. Tenemos también la dimensión de los textos, que es una organización acerca del objeto de la lectura. Los textos los podemos dividir, clasificar según su formato, según su secuencia retórica, según su medio o según su quizá en inglés le llama display, que es según cómo se muestra. Según su formato, los textos pueden ser continuos, discontinuos, múltiples o mixtos. Los textos continuos básicamente son los textos que están organizados tradicionalmente, como tradicionalmente se organiza un texto, en párrafos, en oraciones, en párrafos. Los párrafos están separados por marcadores claramente establecidos, tienen subtítulos, títulos, etc. Pisa le llama textos discontinuos a los textos que se organizan de una forma no convencional, en donde el espacio juega un determinado rol, donde no existen necesariamente los conectores que uno esperaría encontrar en un texto continuo. Hay gráficos además interactuando con los textos, entonces los textos discontinuos abarcan un amplio rango que pueden ir desde las listas, por ejemplo, una lista de mercado podría ser un texto discontinuo, pasando por los cuadros de doble entrada, las tablas, los gráficos, hasta llegar a uno de los tipos de textos más complejos que ha producido, digamos, de la cultura actual, las infografías que aparecen en los periódicos, ¿no? Los textos múltiples son textos que provienen de dos autores o de dos fuentes distintas, que se colocan juntas para efectos de la evaluación o porque forman parte de una situación comunicativa. Por ejemplo, dos columnas o dos cartas al director de una revista, por ejemplo, manifestando opiniones distintas. Y los textos mixtos, que son textos que tienen una parte continua y una parte discontinua, y que estas partes continuas y discontinuas tienen una relación entre sí, ¿no? Y son ejemplo de ello, por ejemplo, algunos artículos periodísticos que para ilustrar el tema que están tratando colocan gráficos, tablas o diagramas de pie. Es un mismo texto, pero que tiene una parte que amplía o complementa la información de la parte. En cuanto a los tipos textuales o las secuencias textuales, Pisa organiza los textos según una división ya convencional en la literatura, ¿no? La clasificación de Wernicke. En narrativos, bueno, ya no hay mucho que ahondar en los narrativos, creo que todo el mundo lo sabe. Los expositivos, que básicamente explican algo. Aquí hay un error en la diapositiva, pero son narrativos, expositivos, instructivos,
descriptivos, y PISA ha estado incorporando, o en el proceso de incorporar textos, un nuevo tipo textual que se llama el texto transaccional, que tiene que ver con estos textos que van de ida y vuelta entre dos personas, por ejemplo los correos electrónicos o los chats, que son textos que implican una interacción entre dos personas, ¿no? Que son los textos transaccionales. En el año 2009 PISA introdujo una primera distinción entre formatos impresos y formatos digitales. En el 2000, en la primera aplicación de PISA, no hubo esa distinción. Se introdujo el 2009. El 2015 básicamente la evaluación va a ser en formato digital, y para el 2018 todo es digital y además con formatos digitales nuevos, innovadores, y que están basados en computadora. Aunque esta división va a desaparecer en el futuro, se mantiene todavía para efectos prácticos. También PISA está contemplando una nueva división de textos llamados textos según su presentación, ¿no? En esta división encontramos nosotros los textos fijos y los textos dinámicos. Los textos fijos son aquellos que no permiten una navegación, o no tenemos una navegación o herramientas de navegación muy sofisticadas para leerlos. Un texto impreso básicamente es un texto fijo, ¿no? Si este texto impreso yo lo traslado a un formato PDF y lo cuelgo en la computadora, pues tampoco voy a tener muchas herramientas para navegar. Básicamente puedo moverme de una pantalla a la otra, pero mi lectura del texto va a ser siempre de la manera tradicional. A esto le llamamos textos fijos. Los textos dinámicos se diferencian de los textos fijos en que en principio están facilitados por la computadora siempre. Los textos fijos pueden imprimirse y ya están en formato impreso, o podemos ponerlo en PDF en la computadora, en la pantalla, y también los formatos dinámicos solamente los podemos ver en formato de computadora, formato digital. Y a diferencia de los fijos, los dinámicos tienen muchas más herramientas de navegación. Por ejemplo, tienen hipervínculos, como el caso que acabamos de ver en Wikipedia, o tienen índices complejos, ¿no? Y eso le otorga una dificultad adicional al texto, porque el lector va a tener que desplazarse en medio de un conjunto de textos, comprenderlos todos, entender sus relaciones y seleccionar aquella información que es relevante para su propósito. Entonces, esta es una decisión importante. Vamos a tratar de hacer esto un poco más rápido. Acá tenemos algunos ejemplos de los textos que pone PISA. Este es un ejemplo de un texto discontinuo, y acá tenemos algunos ejemplos de preguntas que están indagando sobre la forma en que está constituido el texto. Esta es una pequeña fábula de Soto. Como verán ustedes, es muy corta. Se trata de, creo que es una conocida por ustedes, el avaro. Es un avaro el cual tenía un tesoro que enterró en un hueco, pero un obrero descubre el tesoro y se lo roba, y el avaro llora desconsolado. Así que un vecino le dice, bueno, ¿qué te parece si le pones una piedra? Y se acabó el problema, porque total
si no usabas tu dinero no te servía para nada, ¿no? Entonces, y esta es una pregunta típica para este texto, ¿no? Hasta aquí, antes de entrar a la otra parte de la exposición,